Bienvenidos al podcast de Diario de Argifonte. El podcast del blog de Diario de Argifonte. Hola, hoy es viernes 8 de noviembre de 2019. Y sí, me he tenido que concentrar bastante porque ya he dicho no sé cuántas fechas. Me estoy acordando de una persona que sigo y no. Y digo, al final lo voy a decir. He dicho 2016, he dicho, vamos, todas las fechas menos la que era. Y sí, Pedro Sánchez, sí. Me estoy dando cuenta lo complicado que es decir la fecha. Hoy es, como lo he dicho, viernes 8 de noviembre de 2019. Por fin lo he logrado decir. Menos mal que no se ha grabado, o quizá hubiera sido hasta gracioso haberlo hecho. En fin, lo que iba a comentar. Estoy haciendo grabaciones, un día con una cosa, otro día con otra, y hoy, haciendo el inicio de la grabación, hice modificando el nivel de grabación del micrófono. Y me he dado cuenta que al reducir 6 decibelios, porque si tenemos en cuenta los niveles de grabación, 6 decibelios se correspondería con la mitad de nivel. Es decir, le estaba reduciendo para que no se saturara demasiado. Pero me he dado cuenta que cuando estaba escuchándolo apenas lo escuchaba. Es decir, que si yo le he quitado 6 decibelios y se escuchaba muy bajo, entonces me he dado cuenta que eso lo que hacía realmente era reducirle el nivel no de sonoridad, sino de potencia. Así que lo que he hecho, que no paro de repetir el así que, lo que he hecho es reducirle 3 decibelios, que como es de grado 2 se correspondería con la mitad de potencia. Todavía no sé qué nivel voy a estar grabando, pero de momento, por la gráfica que estoy viendo, sí está bastante más aceptable de lo que estaba haciendo esta mañana, al principio de la mañana, vamos. Bueno, pues este capítulo va a ser un capítulo misceláneo y voy a tocar, como digo, como es misceláneo, va a tocar distintos temas diferentes y espero que alguno, por lo menos alguno de ellos, pueda interesar. Para empezar, la semana ha sido completita y voy a intentar, y digo intentar, no sé si lo lograré, ponerme otra vez lentillas. Yo llevo ya pues 15, unos 15 años, 16 quizá, rozando los 16 años poniéndome lentillas. Pero conforme más tiempo pasas poniéndote lentillas, más difícil es encontrar una que te vaya bien. Al menos eso es lo que me ha ido diciendo, porque no me explico cómo al principio era llegar, ponerme una de prueba y comprarla del tirón, y ahora cada vez me resulta más difícil. Claro, yo pensaba que sería porque aumenta la graduación y demás, pero no, me comentaron que es porque con el tiempo los ojos al parecer se hacen más resistentes y por eso tienen que ir cambiando los materiales de los que están compuestos las lentillas. No lo sé. Yo tengo astigmatismo miópico y tengo presbicia y me comentaron en un principio que deberían de ponerme las bifocales, cosa que me quedé un poco ojiplático porque no me hacía la idea de una lentilla bifocales, la verdad. Siempre tengo en la mente las gafas bifocales que tienen una parte inferior que se puede ver mejor para cerca y la otra, si levantas los ojos, puedes ver mejor de lejos, pero no sé, parece que también los habrá. No sé de qué postura tengo que poner en los ojos para poder ver. El tema es que me han comentado que ese tipo de lentillas son más gruesas y son de consumo mensual y por lo tanto al ser más gruesa podría tener problemas, ya que tengo el problema de una irrigación homogénea por todo el ojo. La opción era probar las lentillas que me corrigieran el astigmatismo miópico y que son diarias, que son muy finas, y si con eso me puedo apañar,
al menos cada vez que salga a la calle, a salir por ahí y demás, pues a ver de qué forma funcionan, y si me viene bien pues mejor, y si no pues entonces tendría que optar ya a comprobar las otras lentillas. Bueno, no sé lo que haré al final. Por otro lado, ya por fin puedo masticar en condiciones. ¿Y por qué lo digo? Pues porque hoy esta semana también me tocaba ir a la ortodoncia. Y al ir a la ortodoncia, por fin, ya me he enterado que la ortodoncista sustituta al final va a ser la que sustituye definitivamente, y no una sustituta que iba a estar pocas semanas para después continuar a otra persona. Y estoy bastante contento porque es impresionante. Cuando llega allí, te pone el arco, te pone la goma, te pone no sé cuánto, y fue cuestión de pocos minutos y había terminado. Y se lee el historial. Es imposible creérselo, pero sí se lee el historial. Y sabe perfectamente cuando le estás hablando de lo que le estás hablando porque se lo ha leído antes. La verdad es que estoy contento. Veremos a ver los trámites burocráticos que tienen esta gente, que siempre les surge algún tipo de problema a la hora de darte cita, pero parece que la cosa va tirando. Por otro lado, quería comentar que llevo ya 2 semanas grabando de forma diaria. Y me estoy planteando, por un lado, si sigo así o si me pongo a grabar entre 1 y 2 veces a la semana. No lo tengo claro. La verdad es que no tengo claro si reduzco y aumento los programas o mejoro a la hora de hacer las ediciones. Porque una de las cosas que me he dado cuenta es que con el micrófono que estoy utilizando la grabación, me gusta más la calidad que consigo con el ordenador portátil. Pero claro, el ordenador portátil lo tengo que tener encima, y por muy portátil que sea, yo no voy a ir todo el tiempo con el portátil encima. Y a mí me gusta grabar en cualquier parte que puedo hacerlo, como por ejemplo ahora acabo de llevar a los niños y aprovecho cuando he aparcado para subir para hacer una grabación, porque se supone que tampoco va a ser demasiado largo. Y el nivel de grabación y el tratamiento que consigo me gusta muchísimo más. Sin embargo, con el mismo micrófono, utilizando el teléfono, no me termina de gustar la profundidad que consigue. No sé, todavía lo estoy viendo. Y he estado pensando que quizás lo más probable es que sea el tipo de micrófono que necesito utilizar con el teléfono. He estado viendo varias opciones, y para no comprar y luego pelearme para ver cómo devuelvo, aunque Amazon Prime va muy bien, pero no tengo mucho tiempo para ir a las oficinas a devolver y demás, estoy pensando hablar con un compañero que tiene muchos micrófonos, muchísimos, y ver uno de solapa, uno de unidireccional, y yo creo que la mejor opción puede ser uno unidireccional utilizado para las videocámaras. ¿Por qué? Pues porque resulta que si utilizas el micrófono de solapa, suelen ser siempre omnidireccionales y va a terminar captando ruido de fondo que no quiero. El micrófono que estoy utilizando ahora es de configuración cardioide. ¿Qué quiere decir? Que el lóbulo no temporal, sino el lóbulo que tiene el patrón polar, pues resulta que frontal, de forma frontal graba muy bien, pero los laterales y traseros lo discrimina bastante. Aún así, veo que sigue captando bastante. No sé si se debe a que tiene una membrana de 25 milímetros. Pero claro, eso captaría sonidos más graves. Y aún así está grabando sonidos también muy agudos, y creo que puede ser por la sensibilidad. Ahí entra lo de haber variado los niveles de grabación. Si no logro de esa forma, pues quizás debería de grabar con otro micrófono, y ya optaría, me parece a mí que la mejor opción es un micrófono unidireccional. Y esos son los que se utilizan en las videocámaras. Y como el compañero de trabajo también tiene un unidireccional que utiliza con su videocámara, voy a comprobar si lo puedo utilizar con el teléfono, y si es así, entonces creo que sería la mejor opción. No sé qué voy a hacer, la verdad.
tengo que hacer todavía pruebas. Por otro lado, también estaba pensando en hacerle un cambio de nombre al podcast. El diario de Argifonte va como un guante al blog y va muy bien. Hice una entrada explicando por qué había cambiado y creo que es la mejor opción, el mejor nombre que puede tener el blog. Sin embargo, no me termina a mí de cuadrar para el podcast, ya sea por dificultad a la hora de nombrarlo. Cuando he escuchado a alguien que lo ha mencionado, parece que le cuesta. Pero no es solo eso, simplemente porque estoy pensando que debería ser un nombre un poco más sencillo y ya se me ha ocurrido uno, pero todavía estoy dándole vueltas y no sé si cambiarlo o quedarme como estaba. No sé, la verdad. Y había pensado en las elecciones, como ya he hecho una entrada sobre elecciones, porque he hecho entradas de distintos tipos y la aceptación ha sido variada. Entonces, no me agrada hablar demasiado de política porque la verdad antes no me importaba, pero es que últimamente me cansa. Ver el ambiente tan feo como está me cansa muchísimo. Pero una de las cosas que tenía que decir es que Iñaki Gabilondo en sus charlas, en su podcast, sí, creo que es un podcast que también lo publica por las mañanas en Cadena Ser, se refiere a los electores como decía, bolsillos con patas. Y la verdad es que eso tenía que decirlo y es verdad. Se ponen a hablar de que van a cortar los impuestos, van a subir impuestos, van a hacer no sé cuánto, pero al final es todo dinero. Pero a la hora de verdad, pocos se ponen a hablar realmente de lo importante. Y van siempre hablando de temas muy volátiles, temas que en ese momento pueden resultar muy importantes, pero después realmente de importante tienen poco, más bien. Y vamos a ver. El tema de la política, con esta de las elecciones que tenemos a las puertas ya, me he acordado de que hace varios meses hice una grabación de un pequeño podcast cuando estaba haciendo las pruebas sobre las falacias que yo me iba encontrando al respecto de las elecciones. Pero claro, llevamos tantas elecciones en tan poco tiempo que vuelve otra vez a lo mismo. Y cuando hemos visto las charlas estas, los monólogos que hacen estos políticos, que esta vez han sido poquísimas, en la televisión hablan entre ellos, realmente lo que hacen es monólogo, no apenas se responden entre ellos, y más de uno lo que utiliza son las falacias, además de libro, no unas que sean muy sutiles, no, de libro, sencilla, y utilizan mensajes demasiado sencillos para que llegue al público, pero un público con un nivel cultural bastante bajo. Y eso me lleva a mí a pensar que realmente nos están tratando todos como verdaderos críos. El problema es que la gente entra al trapo, en lugar de quejarse, de decir a ver cómo nos están hablando, el trato que nos están dando. La verdad es que me está molestando bastante esa forma de tratar. Y para una persona fundamentada, estructurada y seria, y aunque no me gusta demasiado los derroteros que está tomando, pero lo veo bastante centrado, al menos con su política y su forma de plantear las cosas, resulta que van a muerte con él, utilizando una serie de falacias, como he dicho, muy muy sencillas, que deberían de, nada más que por vergüenza, no utilizarlas. Y claro, como he visto que ese audio desapareció, me parece que ha sido el mejor momento para compartirlo y lo voy a poner a continuación. Y por último, antes de poner ese podcast que puedo compartir, si no queréis pues le dais a terminar directamente porque va a ser lo último que voy a poner, ya me he quedado en blanco. Ya por fin me he acordado. Spreaker, que lo tengo enlazado para que siga en varias redes que Anchor no reparte, distribuye,
nos distribuye el podcast, pues entonces lo hago a través de Spreaker. Y Spreaker se enlaza mediante lo que es el enlace, no lo voy cargando como hacía en un principio. Me han mandado un mensaje diciendo que ya he superado las 5 horas de grabación. Para muchos será poco. Para mí, a mí realmente me ha sorprendido que yo haya llegado a grabar 5 horas. Así que lo que tengo que hacer es, o bien me da la opción de entrar en la versión Pro, que no sé cómo es, ni cuánto cuesta, ni qué espacio tendré, o bien borrar algunos capítulos. Así que, otra vez con él, así que, de manera que lo que voy a hacer es borrar los antiguos y poner los nuevos mientras que me voy informando de el precio y lo que me ofrece. Y antes de pasar, y por último ya, antes de pasar al podcast que he comentado sobre falacias, quería recomendar, porque es viernes y recordando el FF que se hacía, quería recomendar un podcast que me parece realmente interesante. Es de podcast Antena Historia del día 11 de octubre del 2019, que publicó un capítulo sobre la historia del fascismo español, de la cuna a la guerra civil. Es una trilogía y este es el primer capítulo de ellos. Me parece muy interesante porque estoy viendo que se están utilizando demasiado fácilmente la palabra fascista y el uso prolongado y continuo de una palabra se termina banalizando continuamente un montón de cosas y entre ellas esta palabra. Y creo que es muy interesante ver qué es el fascismo en España, porque lo veo bastante desconocido. Y aunque mi visión política es completamente opuesta a ella, considero oportuno que nos vayamos culturizando, informando, leyendo, escuchando, viendo cosas relacionadas con todo tipo de ideología, desde el fascismo al capitalismo, al comunismo, desde la derecha a la izquierda, para no caer siempre en lo que terminamos cayendo, en lo que dicen los demás, y a partir de lo que dicen los demás, con las valoraciones de los demás, hacemos nuestros propios juicios, que por lo general no suelen ser muy acertados. Y sobre esos juicios poco acertados, o con criterio dudoso, lanzamos nuestros votos al primero que se nos presenta como la idea más nueva, la idea más sensata, y me parece interesante, muy interesante. Así que si os apetece, está en Antena Historia, en Antena Historia, como os he comentado, del día 11 de octubre. ¿De acuerdo? Venga, pues con esto me despido y espero que os haya resultado interesante. Venga, hasta luego. Estamos en la era de las prisas y las prisas nos llevan a cometer errores. Y no hay nada más fácil para cometer un error que aplicarle etiquetas, los famosos hashtags estos, a todo, sin pensar lo más mínimo en lo que estamos haciendo. Da lo mismo, estamos en la época de los memes. No hace mucho escuchaba que estábamos en la era de la posverdad o de la mentira emotiva, que no es más que una distorsión de la realidad para modificar la opinión pública. Mentiras, falsedad, eufemismo, propaganda, manipulación, pero nada de esto tiene sentido si no se explica esa realidad distorsionada con datos pseudocientíficos, es decir, datos científicos pero de muestras sesgadas, con un interés de manipular la realidad. La herramienta fundamental para lograr esta posverdad no son más que una serie de falacias muy conocidas, pero no por eso no dejan de ser útiles. Una de ellas, por ejemplo, es la falacia ecológica o de ambigüedad por división, que es una argumentación basada en una malinterpretación de los datos estadísticos. Bien podría ser la aplicación de unas mejoras, unos avances, unos inventos que ha hecho una sola persona, aplicársela a la sociedad por completo. O como, por ejemplo, decir que como todos los catalanes son de tal forma, si conozco a algún catalán debe ser de esa forma, lo mismo que suelen hacer con los madrileños o los andaluces.
O como decir que como los alemanes tienen fama, o es típico decir que son cuadriculados, pues todos los alemanes son cuadriculados. O decir que como los españoles llegaron a América, pues ahora todos los españoles llegaron a América. Aunque la mayoría o gran parte de ellos nunca cruzaran el charco. Otra de las falacias muy utilizadas son la de la generalización apresurada o de muestra sesgada. Es decir, como todos los terroristas yihadistas han sido inmigrantes, por lo tanto, todos los inmigrantes son terroristas. Lo que ha sido toda la vida generalizar a partir de un particular. Otra falacia muy utilizada es la de correlación coincidente o causalidad falsa. Para esta siempre me ha encantado el ejemplo: el gallo siempre canta antes de que salga el sol. Por lo tanto, el canto del gallo provoca que salga el sol. Me encanta porque así se podrían explicar muchísimos ritos y muchísimos dioses que hemos tenido a lo largo de la historia. Así que, teniendo en cuenta y dejando los dioses de lado, me hacen recordar noticias como la que hemos tenido a principio de verano hasta ahora, en la que se nos dice que Pedro Sánchez dejó pasar aquel barco de inmigrantes. Ahora tenemos una oleada de inmigración, sin tener en cuenta que quizás Marruecos quiera tener un acuerdo igual que tiene Turquía con la Unión Europea, o además que se le está terminando el acuerdo que tiene Marruecos con la Unión Europea y quiera forzar la situación como ya ha hecho en otras ocasiones, precisamente dejando pasar grandes cantidades de personas. Claro está, siempre se les puede aparecer alguna persona que tenga en cuenta todos esos datos y no quiera que esa distorsión de la realidad manipule de manera que trate de mostrar la realidad tal cual es y no como se intenta hacer. De manera que para eso aparece otra herramienta que es la falacia del hombre de paja, que no es más que caricaturizar los argumentos o la posición del oponente, tergiversando, exagerando o cambiando el significado de las palabras del oponente. Eso podemos verlo cada día. Así que esa frase que le encantan a esta gente que utilizan estas falacias de los datos son los datos, está muy bien. Pero claro, los datos son los datos teniendo en cuenta que solo se toman aquellos que les interesa para poder distorsionar la realidad, sin tener en cuenta que un efecto se ha provocado por más de una causa y que cada una de esas causas tiene muchísimos datos que deben atenderse. Una realidad compleja no es fácil explicarla de forma sencilla y solo lo logran los genios, y por lo general estamos rodeados de geniecillos de lámparas maravillosas que no hacen más que contarte lo que les interesa para poder seguir fuera de la lámpara. Esto es todo por hoy. Las vías de contacto se encuentran en los comentarios del podcast. Espero que nos encontremos pronto y te agradezco enormemente tu tiempo, que es lo más preciado que tenemos. Un saludo. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.